Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 415. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes 26 de septiembre de 2023. Mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy en este episodio número 415 de Fluent Spanish Express Podcast, que me quedo sin aire, pues vamos a seguir hablando de libros. Y es que os comentaba ayer, cuando os hablaba del libro Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza, que toda esta semana vamos a estar hablando de libros en el podcast y en la newsletter. Al final de cada episodio del podcast y en la newsletter, pues os hago un regalo. Así que ya sabéis, si queréis el regalo, pues os tenéis que quedar hasta el final. El hecho es que, como os decía, en la newsletter también estamos compartiendo libros, pero no los estoy compartiendo yo, lo están compartiendo los propios suscriptores y suscriptoras de la newsletter. Me están mandando un montón de libros que ellos y ellas consideran sus libros favoritos o que pueden ayudarnos con nuestro español. Y bueno, pues un montón de libros. Ayer 10 libros, hoy va a haber otros 10 libros, así que os recomiendo que os suscribáis en www.fluentspanish.express. Y en este episodio de hoy vamos a hablar de un libro de una escritora que se llama Dolores Redondo, que es una escritora que, tiene una trayectoria, está en activo desde el año 2009. En años podríamos decir que no es demasiado, la verdad es que son apenas 14 años, que se dice pronto 14 años, pero sí que tiene una obra bastante extensa y además es una escritora de mucho éxito aquí en España. Ya he hablado en el podcast en varias ocasiones de alguno de sus libros, por ejemplo, sin ir más lejos, en el episodio 334, en marzo de este año, os hablaba de Esperando el diluvio, uno de sus libros, de sus últimos libros que he leído, de hecho su último libro, que me gustó muchísimo, tengo que decirlo, y os lo recomiendo desde aquí ya, sin apenas empezar el episodio. Y luego también en el podcast, pues muchas veces a lo largo de todos estos episodios os he recomendado la trilogía del Baztán, que son 3 libros que ella ha escrito. Y la verdad es que es una escritora que si te entra bien, que si te gusta, estoy seguro que todos sus libros te los vas a devorar, porque es una escritora que, muy buena y una escritora que tiene algunas características que por lo menos a mí me gustan mucho. Ahora os voy a hablar de todo ello. De la novela que nos ocupa en este episodio de hoy es Todo esto te daré. Elegí esta novela porque me gustó mucho, porque además es una novela que está publicada en 2016 y que ganó el Premio Planeta, que es uno de los premios literarios más prestigiosos en lengua española, y esto fue en 2016, como os decía, o sea que, hace 7 años. Y además porque, ya había hablado hace poco de Esperando el diluvio, porque ya había hablado de la trilogía del Baztán, y creo que de este libro no había hablado, y creo que merece la pena porque es un libro súper interesante. Esta novela, Todo esto te daré, nos sumerge en la vida de Manuel, que es un exitoso escritor, pues cuya vida o cuya existencia se desmorona cuando su esposo Álvaro pues muere en un accidente de tráfico, en un trágico accidente de coche en Galicia, en el noroeste de España. Muchas veces ya os he hablado de Galicia, de lo bonita que es Galicia, junto con Asturias, así que si no lo habéis visitado, podéis visitarla porque merece la pena. Lo que parece ser un accidente sin más, un accidente de tráfico como cualquier otro, pues poco a poco se va revelando que pues hay algo detrás de todo ello y pues una historia llena de secretos, de misterios. La verdad es que es una historia que mezcla el misterio, el suspense y también pues un poco la exploración de las complejidades humanas. Suena así un poco rimbombante, pero pues todas los dilemas morales, todas las contradicciones que tenemos las personas, la verdad es que todo eso lo mezcla muy bien y a mí eso me gusta mucho. De Dolores Redondo, como os contaba, me gustan muchas cosas. Una de las que más me gusta es cómo es capaz de transportar al lector a los lugares donde suceden las historias. Ya lo hizo en la trilogía del Baztán, cuando es una historia narrada en la comunidad foral de Navarra como escenario, y la verdad es que es muy bonito leer todas las descripciones y sentirte que estás ahí en medio de los bosques de Navarra. Y luego también me gusta mucho de ella cómo construye los personajes, unos personajes que suelen ser muy complejos, que suelen ser muy realistas también, con los que puedes llegar de alguna manera a empatizar, a intentar comprender sus emociones, sus pensamientos, y la verdad es que a mí me gusta mucho cómo ella pues va construyendo estos personajes en la manera en la que lo va haciendo. Además, también otra cosa que me gusta de ella es cómo va desarrollando la trama a la vez que va desarrollando los personajes. Eso me gusta porque
Hay algunos escritores que quizás se tiran más tiempo describiendo las cosas y al final, pues a mí por lo menos me parece un poco más cansino, un poco más aburrido. Sin embargo, ella, pues bueno, va un poco compaginando desarrollar los personajes y a la vez también pues que vayan pasando cosas en la historia, pues para mantener un poquito también la tensión, para crear giros inesperados. Y bueno, esto me gusta de ella, es una cosa que la verdad es que valoro bastante en los autores, en los escritores, y esto me gusta mucho de Dolores Redondo. Y además también tiene una manera de narrar bastante fluida, con un vocabulario que a mí me gusta, que es un vocabulario culto, pero que es muy accesible, que no es una cosa demasiado difícil. Y creo que eso es una cosa que me gusta de cómo ella lo va haciendo. Para vosotros, como estudiantes, desafíos, retos de este libro, bueno, el vocabulario, como decía, tenéis un montón de oportunidades para aprender un montón de vocabulario avanzado, para expresiones idiomáticas que se utilizan y que podéis llevar a vuestra manera de hablar. Además, también ella es una escritora muy correcta, con lo cual tiene una complejidad gramatical o tiene una manera de escribir con una gramática bastante buena, y eso también os puede ayudar pues a interpretar oraciones un poco más complejas. Eso a nivel de gramática pues está muy bien en esta escritora. Y luego también a mí me gusta mucho, como os decía, la diversidad de los personajes, las diferentes voces narrativas, que eso también nos ayuda un poco pues a diferenciar entre cómo pues se expresan un tipo de personajes y otro tipo de personajes, y eso a mí personalmente me gusta mucho. Y luego ya por último, otro reto, otro desafío, pues es mejorar vuestro español a través de temas un poquito más profundos. Y es que, la historia o las historias que siempre suele proponer esta escritora pues suelen ser de suspense, de misterio, pero a la vez también explora cuestiones un poco más profundas, por ejemplo, pues como os decía, cosas de contradicciones morales, dilemas personales, habla mucho de los lazos familiares, porque las historias pues inevitablemente se desarrollan en familias. Hay un montón de temas mucho más profundos que podéis practicar con estos libros de Dolores Redondo, que la verdad es que a mí me parece que nos pueden ayudar a mejorar pues un poquito habilidades de análisis literario, de pensamiento crítico y todas estas cosas que al final son súper útiles para mejorar un idioma. Y dicho esto, os recomiendo este libro, Todo esto te daré, os recomiendo la trilogía del Baztán y os recomiendo Esperando el diluvio, todas las obras de Dolores Redondo. Tiene otra más, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero Los privilegios del ángel, y también La cara norte del corazón. Tiene otras 2 obras más, así que os las recomiendo todas. Esas 2 últimas, la verdad es que no las he leído, pero me imagino que serán buenas. Y vamos ya a la parte del regalo, porque, venga, ya os decía antes que al principio que al final del episodio os hacía un regalo, y pues vamos a hablar del regalo, venga. Tengo que deciros que este episodio está patrocinado por Nextory. Nextory es un servicio de suscripción de libros electrónicos, de audiolibros y de revistas con el que podéis escuchar y leer libros de manera ilimitada. Tiene un catálogo de más de 300.000 libros y revistas. La verdad es que es una locura, son 300.000. Y pues nos han regalado una prueba gratuita de nada más y nada menos que 45 días, un mes y medio, o sea, 45 días para poder escuchar audiolibros durante ese tiempo, simplemente utilizando pues un enlace que os dejo en las notas del programa, nextory.es/fluentspanish45, 45 por los días, o utilizando el código FluentSpanish45. De todas maneras, si vais a las notas del programa, ahí tenéis directamente el enlace para que podáis hacer clic y, pues simplemente registraros y a partir de ahí empezar a disfrutar de 45 días gratuitos. La verdad es que es una maravilla. A mí, ya os comentaba ayer, en el episodio de ayer, que me encanta el otoño porque es un momento en el que más me gusta leer y escuchar libros. La verdad es que no sé por qué encuentro muchos más momentos en esta época del año, quizás porque a lo mejor estoy un poquito más, o hay menos cosas que hacer en la calle, no lo sé. El caso es que os recomiendo que lo probéis, sin compromiso, no tiene ningún compromiso, podéis probarlo y luego ya pues simplemente os dais de baja. Pero la verdad es que os recomiendo esta aplicación porque a mí me está funcionando muy bien, estoy muy contento y estoy disfrutando de algún libro. Esta semana en la newsletter os contaré pues qué libros he estado escuchando, qué libros estoy escuchando ahora mismo, porque cuando escucho un libro muchas veces me apetece escuchar otro a la vez. Estas son cosas personales. No pasa nada. El caso es que seguimos durante toda la semana hablando de libros. Mañana os recomiendo otro libro que me gusta y en la newsletter, como os decía, los suscriptores y suscriptoras son los que están recomendando sus libros en www.fluentspanish.express. Venga,
a registrarse en la newsletter y a descargarse esta aplicación de libros. Nos vemos mañana. Que tengáis muy buen día.